El registro médico era impecable. Cada línea estaba firmada. Cada diagnóstico, confirmado. Según los documentos, ellas estaban curadas. No había fiebre. No había dolor. No había razón clínica para retenerlas un solo día más. Y aún así, no las dejaron salir. El hospital funcionaba con una calma inquietante. Los pasillos seguían limpios, las enfermeras cumplían sus turnos y el médico principal continuaba firmando altas que, en la práctica, no significaban nada. Porque aunque los expedientes decían curada, las puertas seguían cerradas. Algunas mujeres comenzaron a preparar sus pertenencias convencidas de que volverían a casa esa misma semana. Otras escribieron cartas avisando a sus familias que el tratamiento había funcionado. Hubo incluso quien se despidió, agradecida, del personal que la había atendido durante meses. Pero los días pasaron, luego las semanas, y nadie fue llamada para marcharse. Cuando preguntaban, la respuesta siempre era la misma. Un trámite pendiente, una autorización que no había llegado, un protocolo que debía cumplirse. Nada urgente, nada alarmante, nada que justificara el miedo que empezaba a crecer en silencio. Porque había algo que no aparecía en los registros. Ninguna paciente figuraba como dada de alta. No una, no dos, ninguna. Los cuerpos estaban sanos, pero las habitaciones seguían ocupadas. Las camas se cambiaban. Las luces se apagaban a la misma hora. Y cada mañana comenzaba igual, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellas. Con el paso de los meses, algunas dejaron de preguntar. Otras bajaron la voz. Hablar demasiado empezaba a tener consecuencias. Y fue entonces cuando una de ellas entendió algo imposible de aceptar. No estaban esperando permiso para salir, estaban siendo retenidas. En los archivos oficiales, la historia era perfecta. Un hospital ejemplar, un médico respetado, pacientes curadas. Pero fuera de esos papeles, lejos de las firmas y los sellos, la verdad era otra. Ellas fueron curadas, pero quedaron atrapadas en el hospital. Y lo que ocurrió después, lo que jamás se registró, es lo que intentaron borrar para siempre. Durante décadas, este hospital fue recordado como un ejemplo de progreso médico y orden institucional. Sus informes eran precisos, sus profesionales respetados y sus resultados, oficialmente, impecables. Al menos sobre el papel. Porque hay historias que no desaparecen por falta de pruebas, sino por exceso de silencio. El caso que vas a escuchar ahora no habla de enfermedades extrañas ni de epidemias fuera de control. Habla de mujeres comunes, internadas por motivos que hoy parecerían simples, y de un sistema que decidió que la curación no significaba libertad. Todo lo que se conserva proviene de fragmentos, registros incompletos, cartas que nunca llegaron a destino y testimonios que solo salieron a la luz muchos años después. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación sencilla. Si disfrutas de historias profundas, narradas con calma y respeto, suscríbete al canal. De esa manera ayudas a que relatos como este no vuelvan a ser enterrados. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Es sorprendente ver cómo estas historias viajan mucho más lejos de lo que quienes intentaron borrarlas imaginaron. En Historias Borradas no hablamos de leyendas populares ni de terror fácil. Aquí exploramos episodios que podrían haber ocurrido, y quizás ocurrieron, lejos de los titulares, protegidos por documentos oficiales y versiones convenientes. Historias donde nadie gritó, nadie confesó y nadie fue responsabilizado. El hospital de esta historia se encontraba lejos de los grandes centros, en una región donde la autoridad médica rara vez era cuestionada. Para las familias, internar allí a una hija era un acto de esperanza. Para las pacientes, una promesa de regresar a casa sanas. Para la institución, apenas un número más en un registro que debía permanecer perfecto. Pero algo comenzó a fallar. No en los tratamientos, no en los diagnósticos, sino en las salidas. Las curaciones se acumulaban. Las altas, no. A partir de ahora, lo que escucharás es una reconstrucción cuidadosa de aquello que los documentos no explican. Un relato sobre curación sin libertad, orden sin justicia y silencio institucional. Esta es una de esas historias que no fueron olvidadas por accidente. Esta es una de las historias borradas. El hospital fue inaugurado en un momento en el que la medicina comenzaba a ser vista como una promesa de orden frente al caos del cuerpo humano. Se levantó lejos de las ciudades grandes, rodeado de campos abiertos y caminos de tierra, en un lugar donde el silencio era constante y la autoridad rara vez se cuestionaba. Desde el principio, su arquitectura transmitía disciplina. Muros altos, ventanas estrechas, pasillos largos y simétricos, diseñados más para controlar que para confortar. Para la comunidad,
Aquel hospital representaba progreso. No era solo un edificio, sino una institución que ofrecía respuestas en una época marcada por el miedo a la enfermedad y la dependencia absoluta de los médicos. Las familias hablaban de él con respeto. Se decía que allí se curaban dolencias que otros lugares no sabían tratar, y que el personal mantenía una ética estricta, casi religiosa. Las mujeres que llegaban al hospital no lo hacían por rebeldía ni por castigo, sino por necesidad. Algunas sufrían desmayos constantes, otras episodios de ansiedad, insomnio prolongado o dolores que ningún médico rural había logrado explicar. En una sociedad donde el sufrimiento femenino era minimizado o malinterpretado, aquel hospital parecía ofrecer algo distinto. Atención, diagnóstico y, sobre todo, una promesa de alivio. El proceso de admisión era meticuloso. Cada paciente era registrada con nombre completo, edad, procedencia y motivo de internación. Los documentos se archivaban con cuidado, firmados y sellados. Desde fuera, todo parecía funcionar con una precisión tranquilizadora. No había improvisación, no había caos. Y esa apariencia de orden fue, durante mucho tiempo, la mayor garantía de confianza. Las primeras semanas dentro del hospital solían ser tranquilas. Las pacientes recibían tratamiento, seguían rutinas estrictas y eran observadas de cerca por enfermeras que rara vez levantaban la voz. El ambiente era sobrio, casi monótono, pero no hostil. Para muchas, ese control se confundía con cuidado. Después de todo, alguien estaba prestando atención a lo que les ocurría. Los resultados comenzaron a aparecer rápido. Síntomas que llevaban meses desaparecieron en cuestión de días. Dolores persistentes cedieron. El descanso volvió. En algunos casos, las mejorías fueron tan evidentes que las propias pacientes escribieron a sus familias contando que pronto regresarían a casa. La reputación del hospital creció alimentada por estas historias de recuperación. Nadie se preguntaba demasiado por los detalles. Nadie cuestionaba los métodos. En aquel contexto, confiar en la institución era más fácil que dudar. Además, el hospital mantenía una política clara. La información no circulaba libremente. Las visitas eran limitadas. Las decisiones médicas no se discutían. Y eso, lejos de generar sospecha, reforzaba la idea de profesionalismo. El médico principal era una figura central en todo este sistema. Su presencia imponía respeto. Hablaba poco, pero con autoridad. Cada palabra suya parecía definitiva. Cuando afirmaba que una paciente estaba mejorando, nadie lo dudaba. Su firma en un expediente equivalía a una verdad incuestionable. Con el tiempo, el hospital pasó a ser visto como un lugar seguro para enviar a mujeres que no encajaban del todo en la vida cotidiana. No porque fueran peligrosas, sino porque necesitaban reposo, observación o tratamiento especializado. La frontera entre cuidado y encierro era difusa, pero casi nadie se detenía a pensar en ello. Desde fuera, el edificio seguía funcionando con normalidad. Las luces se encendían al amanecer y se apagaban por la noche. Las enfermeras entraban y salían. Los proveedores entregaban suministros. Todo parecía seguir su curso habitual. No había gritos, no había denuncias, no había señales visibles de conflicto. Y sin embargo, algo empezaba a tomar forma lentamente, sin ruido. Una irregularidad tan sutil que pasó desapercibida durante meses. Las curaciones eran reales. Los diagnósticos, correctos. Pero había una ausencia que nadie supo notar al principio. Las despedidas. Las pacientes mejoraban, pero no se marchaban. Sus nombres seguían apareciendo en los registros diarios. Sus camas seguían ocupadas. Sus rutinas continuaban intactas. Al principio, esto se explicaba como prudencia médica. Unos días más de observación. Un protocolo adicional. Nada fuera de lo común. La confianza lo cubría todo. Y mientras esa confianza se mantenía intacta, el hospital pudo seguir funcionando sin preguntas, sin revisiones y sin testigos dispuestos a mirar más allá de lo que estaba escrito en los papeles. Fue en ese silencio inicial, cómodo y bien organizado, donde comenzó realmente esta historia. El médico principal del hospital no era un hombre carismático ni especialmente cercano. No necesitaba serlo. Su autoridad no se basaba en gestos amables ni en discursos tranquilizadores, sino en algo mucho más sólido: la certeza absoluta con la que hablaba. Cuando pronunciaba un diagnóstico, lo hacía como si no existiera posibilidad de error. Y en una época donde la medicina aún parecía una frontera entre la ciencia y la fe, esa seguridad era suficiente para silenciar cualquier duda. Había llegado al hospital años antes de que muchas de las pacientes fueran internadas.
Su nombre aparecía en todos los documentos importantes, siempre acompañado de una firma clara y firme. No levantaba la voz, no se explicaba de más. Respondía solo lo necesario. Esa sobriedad era interpretada como profesionalismo, y su distancia emocional como una señal de control y equilibrio. Para las enfermeras, él no era solo un superior, sino una referencia incuestionable. Nadie modificaba un tratamiento sin su aprobación. Nadie tomaba una decisión relevante sin consultarlo. Incluso los médicos jóvenes que ocasionalmente pasaban por el hospital aprendían rápido que allí no se discutían criterios. Se obedecían. El médico conocía cada rincón del edificio. Sabía qué alas estaban siempre ocupadas y cuáles se utilizaban solo en determinadas circunstancias. Sabía qué puertas permanecían cerradas y cuáles podían abrirse sin levantar preguntas. Ese conocimiento total del espacio reforzaba la idea de que nada escapaba a su control. Con las pacientes, su trato era correcto, pero distante. No se sentaba junto a sus camas. No preguntaba por sus familias. No mostraba interés por sus vidas fuera del hospital. Su atención estaba centrada exclusivamente en los cuerpos, en los síntomas, en las respuestas al tratamiento. Para muchas mujeres, esa frialdad se confundía con seriedad médica. Después de todo, estaban allí para curarse, no para conversar. Cuando una paciente mostraba mejoría, él lo registraba con precisión. Las notas eran breves, técnicas, sin adjetivos innecesarios. Síntomas remitidos. Respuesta favorable. Estado estable. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida para no dejar espacio a interpretaciones. Y cuando finalmente escribía curada, lo hacía sin ceremonias, como si se tratara de un trámite más. Pero lo que nunca aparecía en esos registros era una fecha de salida. Cuando alguna paciente preguntaba directamente cuándo podría marcharse, el médico no se alteraba. Respondía con frases medidas, siempre razonables, que era necesario observar un poco más, que la recuperación debía consolidarse, que el cuerpo podía engañar. Nunca decía que no saldrían. Solo decía que aún no era el momento. Ese aún se repetía semana tras semana. Para las familias, el médico era una garantía. Recibían informes tranquilizadores, redactados con un lenguaje técnico que transmitía confianza. Les aseguraba que sus hijas estaban bien atendidas, que los tratamientos funcionaban y que no había motivo de preocupación. No hablaba de fechas, pero tampoco daba señales de alarma. Y en un contexto donde cuestionar a un médico era casi impensable, nadie insistía. Dentro del hospital, su palabra era ley. Las enfermeras aprendieron a no hacer preguntas, a seguir indicaciones sin comentarios, a aceptar que algunas órdenes no venían acompañadas de explicaciones. Cuando una paciente era trasladada de ala sin aviso previo, se hacía en silencio. Cuando una habitación quedaba cerrada durante días, nadie preguntaba por qué. Con el tiempo, el médico comenzó a ser visto no solo como un profesional competente, sino como el eje que mantenía todo en equilibrio. Su presencia parecía garantizar que nada se descontrolara. Y esa percepción fue clave para que el sistema siguiera funcionando sin resistencia. Sin embargo, había algo en su comportamiento que resultaba difícil de definir. No era crueldad abierta ni desprecio evidente. Era una convicción profunda de que él sabía que era lo mejor, incluso cuando eso significaba ignorar los deseos de las pacientes. Para él, la curación no era un proceso que terminaba con la desaparición de los síntomas, sino un estado que debía mantenerse bajo vigilancia constante. Algunas enfermeras más antiguas comenzaron a notar detalles inquietantes. Pacientes declaradas curadas seguían recibiendo medicación innecesaria. Otras eran mantenidas en reposo absoluto sin justificación aparente. Pero esos cuestionamientos rara vez se verbalizaban. El miedo a contradecir al médico era mayor que cualquier inquietud. Además, el hospital premiaba la obediencia. Quienes seguían las normas sin objeciones mantenían sus puestos. Quienes preguntaban demasiado eran trasladados, despedidos o simplemente dejaban de aparecer en los turnos. Todo ocurría sin conflictos visibles, sin escándalos. El médico no necesitaba encerrar a nadie por la fuerza. No necesitaba gritar ni amenazar. El sistema que había construido hacía ese trabajo por él. Un sistema donde la autoridad médica se imponía sobre la voluntad individual y donde la palabra curada no significaba libertad, sino control. Fue bajo esa figura aparentemente intachable que las pacientes comenzaron a entender que algo no estaba bien, que la curación, en ese lugar, no era el final del proceso, sino el inicio de otra etapa mucho más difícil de nombrar. Pero en ese momento, todavía no sabían hasta qué punto la firma de aquel médico determinaría no solo su estado de salud,
sino el destino de sus vidas. Al principio, la palabra curada provocaba alivio. Las pacientes la recibían como una confirmación de que el sufrimiento había quedado atrás, de que el tiempo dentro del hospital estaba llegando a su fin. Algunas sonreían al escucharla. Otras lloraban en silencio, imaginando el momento de volver a caminar por su ciudad, de sentarse otra vez a la mesa familiar, de dormir en su propia cama. Cada mujer tenía su propia historia y sus propias razones para haber llegado hasta allí. Había jóvenes que habían sido internadas tras episodios de ansiedad que nadie supo comprender. Madres que dejaron sus hogares convencidas de que sería una ausencia breve. Viudas enviadas por familiares que no sabían cómo manejar su tristeza. Ninguna de ellas imaginó que la recuperación no sería sinónimo de salida. Los primeros días después del diagnóstico eran confusos. Las pacientes notaban que los tratamientos disminuían o desaparecían, que los controles se volvían menos frecuentes. Ya no había exámenes invasivos ni observaciones constantes. Desde el punto de vista médico, todo indicaba que el proceso había terminado. Sin embargo, nadie les entregaba indicaciones de alta. Nadie hablaba de fechas. Nadie mencionaba el regreso. Algunas intentaron preguntar con delicadeza. Lo hicieron con respeto, casi pidiendo permiso. Recibieron respuestas vagas, siempre tranquilizadoras, pero imprecisas. Se les decía que era mejor esperar un poco más, que el cuerpo necesitaba adaptarse, que la mente aún podía jugarles una mala pasada. Palabras suaves que escondían una realidad incómoda. No había intención de dejarlas ir. Con el paso de las semanas, la inquietud comenzó a crecer. Las pacientes se observaban entre sí. Notaban que ninguna se marchaba, que las camas nunca quedaban vacías por una alta médica, solo por traslados internos, que los pasillos seguían llenos de mujeres oficialmente sanas, pero atrapadas en una rutina que ya no tenía sentido terapéutico. Algunas comenzaron a escribir cartas a sus familias. En ellas hablaban de mejorías, de tranquilidad, de cuidados. Evitaban mencionar la falta de salidas, quizás por miedo, quizás por no alarmar a quienes las habían enviado allí con buenas intenciones. Otras escribían pidiendo que fueran a buscarlas, pero esas cartas nunca recibían respuesta. No porque las familias no quisieran contestar, sino porque muchas nunca salieron del hospital. La convivencia entre las pacientes se volvió más intensa. Al no haber tratamientos que las mantuvieran ocupadas, pasaban largas horas conversando en voz baja. Compartían sospechas, recuerdos y preguntas sin respuesta. Se preguntaban si todas estaban pasando por lo mismo, si era normal, si había ocurrido antes. Nadie tenía certezas, solo una sensación compartida de estancamiento. El hospital, que antes parecía un lugar de tránsito, comenzó a sentirse como un espacio suspendido en el tiempo. Los días se repetían sin cambios. Las estaciones pasaban sin que las pacientes las vieran. Desde las ventanas observaban cómo la luz cambiaba, cómo el clima avanzaba, mientras ellas permanecían exactamente en el mismo punto. La esperanza inicial comenzó a transformarse en frustración. No había dolor físico, no había crisis evidentes, pero sí una angustia creciente. Estaban sanas, conscientes, lúcidas, y aún así no tenían control sobre su propia salida. Esa contradicción se volvió difícil de soportar. Algunas mujeres intentaron desafiar el sistema. Preguntaron con más firmeza. Exigieron explicaciones. Pero esas actitudes eran rápidamente clasificadas como signos de inestabilidad emocional. Cualquier expresión de inconformidad podía ser interpretada como una recaída. Y así, el deseo de irse se convertía en la prueba de que aún no estaban listas para hacerlo. Ese mecanismo silencioso fue devastador. Aprendieron que callar era más seguro que insistir, que obedecer era mejor que resistir, que demostrar calma era la única forma de evitar nuevas restricciones. Poco a poco, comenzaron a adaptarse a una vida que nunca habían elegido. Algunas perdieron la noción del tiempo exacto que llevaban allí. Los días se confundían. Los recuerdos del exterior se volvían borrosos. La idea de hogar comenzaba a parecer lejana, casi abstracta. Y ese era quizás el efecto más inquietante de todos, la normalización del encierro. A pesar de todo, no todas se resignaron por completo. Había miradas que aún conservaban determinación. Susurros que hablaban de escapar, de denunciar, de hacer algo. Pero esas ideas circulaban con cuidado, siempre lejos de oídos ajenos. El hospital no necesitaba rejas visibles. La vigilancia estaba integrada en cada rutina, en cada silencio. Fue en medio de esa calma forzada que algunas pacientes empezaron a comprender la verdadera naturaleza del lugar.
No era solo un hospital que curaba cuerpos. Era una institución que decidía quién podía volver al mundo exterior y quién debía quedarse, incluso cuando ya no había una razón médica para ello. Y esa comprensión, lenta y dolorosa, marcó el comienzo de una nueva etapa, la del miedo consciente. Porque entender que estaban sanas y aún así atrapadas significaba aceptar una verdad mucho más oscura que la enfermedad misma. Las primeras sospechas no surgieron de un hecho concreto, sino de una acumulación de silencios. No hubo un grito, ni una puerta cerrada con violencia, ni una orden explícita que revelara la verdadera naturaleza del hospital. Fue algo más lento, más sutil. Una sensación compartida que comenzó a circular entre las pacientes como una corriente invisible. Todo empezó con una pregunta sencilla que nadie sabía responder. ¿Cuándo fue la última vez que alguien salió de aquí? Las mujeres intentaron reconstruir la memoria colectiva. Recordaron nombres, rostros, habitaciones ocupadas durante meses. Algunas creían recordar a una paciente que había sido dada de alta, pero al revisar los detalles, la historia siempre se desvanecía. Nadie podía señalar un caso concreto. Nadie había visto una despedida real. Ese vacío comenzó a pesar. Las enfermeras, antes percibidas como figuras neutrales, empezaron a ser observadas con atención. Sus gestos, sus silencios, la forma en que evitaban ciertas preguntas. Cuando se les preguntaba directamente por las altas médicas, desviaban la conversación o respondían con frases aprendidas. Eso lo decide el doctor. Cada caso es diferente. No es algo que podamos discutir. Con el tiempo, algunas pacientes notaron que ciertos temas estaban prohibidos de manera implícita. Hablar de irse generaba incomodidad. Insistir demasiado traía consecuencias. No castigos visibles, sino cambios sutiles, menos acceso a áreas comunes, más controles, más observación. La libertad dentro del hospital podía reducirse sin previo aviso. Fue entonces cuando comprendieron que el sistema no necesitaba violencia para imponerse. Funcionaba a través del miedo a perder los pocos privilegios que aún conservaban. Caminar por el jardín, leer junto a la ventana, conversar con otras pacientes. Todo eso podía desaparecer si alguien era considerada problemática. Las sospechas también se alimentaron de los registros. Algunas mujeres lograron ver fragmentos de sus propios expedientes. Allí estaba la palabra que lo cambiaba todo. Curada, escrita con la misma tinta, la misma caligrafía, la misma frialdad en todos los casos. Sin embargo, no había ninguna anotación posterior que indicara cierre del proceso. Los archivos quedaban abiertos, como si sus vidas estuvieran en pausa. Una de las pacientes, más observadora que las demás, comenzó a notar algo inquietante. Los números no cuadraban. Cada mes ingresaban nuevas mujeres, pero el número total de pacientes nunca disminuía. El hospital no crecía físicamente, pero siempre estaba lleno. Era como si nadie se fuera jamás. Ese descubrimiento no se compartió abiertamente. Se susurró en pasillos, en habitaciones cerradas, en momentos de descuido. El miedo a ser escuchadas era constante. Sabían que las paredes no tenían oídos, pero las personas sí. Algunas intentaron escribir lo que sentían. Llevar un registro personal. Anotar fechas, nombres, cambios. Pero esos cuadernos desaparecían. No siempre de inmediato, no siempre de forma evidente. Simplemente dejaban de estar donde los habían guardado. Ese detalle fue decisivo. Ya no se trataba solo de una sensación. Alguien estaba vigilando. La idea de que el hospital sabía más de lo que aparentaba comenzó a instalarse con fuerza. No solo controlaba los cuerpos, sino también la información. Lo que se decía, lo que se escribía, lo que se recordaba. La historia oficial era una, y cualquier intento de construir otra era eliminado en silencio. A pesar de todo, la resistencia comenzó a tomar forma. No como una rebelión abierta, sino como una red discreta de confianza. Miradas que se cruzaban, gestos mínimos, señales casi imperceptibles. Las pacientes aprendieron a comunicarse sin palabras, a reconocer quién compartía sus dudas y quién prefería no involucrarse. El hospital, mientras tanto, seguía funcionando con su rutina impecable. Los horarios se cumplían. Las luces se encendían y apagaban a la misma hora. Las comidas se servían puntualmente. Desde fuera, no había nada que indicara que algo estaba mal. Y esa normalidad era, quizás, lo más perturbador. El médico continuaba firmando expedientes. Las enfermeras seguían obedeciendo. Las familias seguían recibiendo informes tranquilizadores. Todo el sistema estaba diseñado para no generar fricción,
para absorber cualquier inquietud antes de que pudiera transformarse en denuncia. Pero las pacientes ya habían cruzado un punto sin retorno. La duda se había convertido en certeza. Sabían que no estaban allí por razones médicas. Sabían que la curación no significaba libertad. Y sabían que, si querían salir, tendrían que enfrentarse a algo mucho más grande que una enfermedad. Fue en ese momento cuando algunas comenzaron a preguntarse no solo por qué no podían irse, sino qué pasaba con quienes dejaban de obedecer. Esa pregunta, más que cualquier otra, sembró el verdadero terror. Porque si nadie salía, ¿a dónde iban las que desaparecían de los pasillos? El hospital tenía pasillos que nadie recordaba haber visto en los planos originales. No estaban señalizados. No figuraban en los mapas internos que algunas enfermeras consultaban a diario. Sin embargo, existían. Se accedía a ellos a través de puertas que casi siempre permanecían cerradas y que, cuando se abrían, lo hacían sin ruido, como si hubieran sido engrasadas para no llamar la atención. Las pacientes comenzaron a notar que ciertas mujeres desaparecían de la rutina sin previo aviso. No era algo abrupto. No había forcejeos ni escenas visibles. Simplemente, un día ocupaban una cama y al siguiente, ya no estaban. Sus pertenencias desaparecían también. No quedaban rastros, como si nunca hubieran existido. Al principio, se les decía que habían sido trasladadas a otra ala. Esa explicación, que antes parecía razonable, empezó a perder credibilidad. Nadie las volvía a ver. Nadie podía confirmar su paradero. Y lo más inquietante, sus nombres dejaban de mencionarse por completo. Hablar de ellas se volvió incómodo. Algunas enfermeras reaccionaban con nerviosismo cuando se las nombraba. Otras fingían no reconocer los nombres. El silencio se imponía de manera automática, como una regla no escrita. Las pacientes aprendieron rápidamente que insistir en esos temas podía tener consecuencias. Fue entonces cuando comenzaron a prestar atención a los sonidos del hospital. Por la noche, cuando todo parecía en calma, se escuchaban pasos en zonas que supuestamente estaban cerradas. Puertas que se abrían y se cerraban lejos de las áreas comunes. El ruido apagado de carros metálicos desplazándose por pasillos que nadie veía durante el día. Desde algunas ventanas, en determinados ángulos, se alcanzaban a distinguir luces encendidas en sectores que no correspondían a ninguna ala conocida. No eran luces de emergencia. Eran constantes, blancas, clínicas, como si el hospital tuviera un segundo cuerpo oculto dentro de sí. Una de las pacientes, más audaz que el resto, logró acercarse a una de esas puertas una madrugada. No estaba vigilada en ese momento. La cerradura no parecía especial. No había carteles de advertencia. Solo una puerta más, idéntica a las demás, pero siempre cerrada. Cuando apoyó la mano sobre la superficie, sintió vibración. Detrás, algo estaba en funcionamiento. No se atrevió a abrirla. No porque no pudiera, sino porque comprendió que cruzar ese umbral implicaba un riesgo que no sabía medir. Regresó a su habitación con el corazón acelerado y la certeza de que el hospital escondía algo que no debía ser visto. Las desapariciones continuaron. No eran masivas, pero sí constantes. Siempre mujeres declaradas curadas. Siempre aquellas que habían mostrado señales de inconformidad, de insistencia, de resistencia silenciosa. El patrón comenzó a ser evidente para quienes estaban atentos. Los expedientes de esas pacientes eran retirados del archivo principal. Sus nombres ya no figuraban en las listas. Era como si el hospital reescribiera su propia historia para borrar cualquier rastro de ellas. Y al hacerlo, enviaba un mensaje claro al resto. La desobediencia tenía un destino. El miedo se intensificó, pero también la determinación. Algunas pacientes comenzaron a memorizar detalles. Horarios de rondas, cambios de turno, ubicación de cámaras y puntos ciegos. No tenían un plan claro, pero sabían que necesitaban entender el funcionamiento interno del hospital si querían sobrevivir. Lo más perturbador era que todo seguía ocurriendo bajo la apariencia de normalidad. El médico seguía saludando con cortesía. Las enfermeras seguían cumpliendo con su trabajo. Las comidas seguían llegando puntuales. No había señales externas de crisis. Pero dentro, el hospital ya no era solo un lugar de encierro. Se había transformado en un espacio de eliminación selectiva. No se castigaba la enfermedad, sino la conciencia. No se retenía a las pacientes por estar enfermas, sino por pensar demasiado. Las pacientes comenzaron a preguntarse qué ocurría exactamente en esos pasillos ocultos. ¿Se las trasladaba a otros centros? ¿Se las mantenía aisladas? ¿O simplemente se las borraba del sistema por completo? Nadie tenía respuestas.
solo intuiciones que se volvían cada vez más oscuras. Una noche, tras la desaparición de otra mujer, alguien dejó caer una frase en voz baja que nadie olvidaría. Aquí no se sale. Aquí se deja de existir. Esa frase se propagó como una verdad incómoda. Ya no hablaban de escapar. Hablaban de evitar llamar la atención, de pasar desapercibidas, de sobrevivir dentro de una lógica que no entendían del todo, pero que sabían letal. El hospital ya no era solo un edificio. Era un sistema diseñado para absorber personas y borrar sus huellas. Y mientras nadie desde fuera hacía preguntas, ese sistema podía seguir operando sin límites. Fue entonces cuando algunas pacientes comenzaron a considerarlo impensable. Si no podían salir por los medios oficiales, tendrían que hacerlo por otros caminos, incluso si eso significaba adentrarse en los pasillos que no aparecían en los planos. La decisión no se tomó en voz alta. No hubo reuniones ni promesas. Fue una certeza compartida que se instaló lentamente entre unas pocas pacientes que ya no podían fingir normalidad. Sabían que esperar significaba desaparecer. Y también sabían que cualquier intento de salir debía hacerse en silencio, sin errores, sin segundas oportunidades. Eligieron la noche porque el hospital cambiaba de ritmo después de la medianoche. Los pasos eran menos frecuentes. Las luces se atenuaban. Los pasillos parecían más largos y vacíos. Era el único momento en el que el edificio daba la ilusión de estar dormido, aunque todas sabían que nunca lo estaba del todo. El plan era simple, casi ingenuo: alcanzar una de las puertas laterales del ala antigua, la más cercana al exterior. Ninguna sabía con certeza si estaría abierta, pero era la única opción que no implicaba atravesar los pasillos ocultos. Aún así, entendían que el riesgo era enorme. Si las descubrían, no habría advertencias. Avanzaron despacio, evitando las áreas más iluminadas. Cada paso parecía amplificado por el silencio. El hospital, que durante el día imponía orden, por la noche se volvía opresivo. Las paredes parecían observarlas. Las puertas cerradas eran recordatorios constantes de lo que podía ocurrir si fallaban. Cuando llegaron a la puerta, el corazón les latía con fuerza. Una de ellas giró el picaporte con extremo cuidado. No cedió. Estaba cerrada. No con una cerradura común, sino con un mecanismo que no reconocían. No había forma de forzarla sin hacer ruido. El primer intento había fracasado antes de comenzar. El regreso fue aún más tenso. Cada sombra parecía una amenaza. Cada sonido, una señal de alarma. Lograron volver a sus habitaciones sin ser vistas, pero sabían que el hospital había registrado algo. Siempre lo hacía. Nada pasaba desapercibido por completo. Al día siguiente, no hubo reprimendas directas. No hubo castigos visibles. Pero algo había cambiado. Las rondas se volvieron más frecuentes. Algunas pacientes fueron reasignadas a habitaciones distintas. El mensaje era claro. El sistema había detectado movimiento. Fue entonces cuando una de ellas tomó una decisión peligrosa. Si no podían salir por las puertas conocidas, tendrían que entender que había detrás de las que siempre permanecían cerradas. Los pasillos ocultos ya no eran solo una amenaza, eran una posible vía de escape. Esperó una oportunidad mínima. Un cambio de turno. Una enfermera distraída. Una puerta que quedó entreabierta unos segundos más de lo habitual. No hubo tiempo para pensar. Solo para actuar. Cruzó el umbral. El pasillo del otro lado no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era más estrecho. Las paredes estaban desnudas, sin ventanas ni decoración. El aire era distinto, más frío, con un olor persistente a desinfectante metal. La iluminación era constante, sin sombras, como si el lugar hubiera sido diseñado para borrar cualquier noción del tiempo. A medida que avanzaba, escuchó sonidos apagados. No eran voces claras, pero tampoco silencio. Algo entre susurros y respiraciones profundas. Provenían de habitaciones cerradas, alineadas a ambos lados del pasillo. No había nombres en las puertas, solo números. Se acercó a una de ellas. A través de una pequeña abertura, vio una figura sentada en una cama. Era una mujer. Estaba despierta. Sus ojos estaban abiertos, pero no reaccionaron a notar la presencia. No parecía dormida ni inconsciente. Parecía suspendida. El miedo se apoderó de ella. Comprendió que ese lugar no era un ala de recuperación ni de observación. Era un espacio donde se mantenía a quienes ya no encajaban en el sistema visible del hospital. Mujeres curadas, conscientes, pero aisladas del mundo, borradas de los registros. Antes de poder retroceder, escuchó pasos. No eran apresurados. Eran firmes,
seguros. Alguien se acercaba. No había donde esconderse. El pasillo no ofrecía refugio. Regresó sobre sus pasos con el corazón desbocado, logrando cruzar la puerta segundos antes de que se abriera desde el otro lado. Nadie la vio, pero el mensaje fue contundente. Había cruzado un límite que no debía. Esa noche no durmió. Lo que había visto era suficiente para confirmar todas las sospechas. Las pacientes no desaparecían. Eran retenidas, mantenidas fuera de la vista, pero dentro del sistema. Vivas, pero inexistentes. Al compartir lo ocurrido con las demás, el miedo se transformó en urgencia. Entendieron que el hospital no las dejaría salir voluntariamente, y que, si no hacían algo pronto, terminarían detrás de esas puertas, con un número en lugar de un nombre. El intento de escape había fallado, pero el velo había sido levantado, y ahora sabían exactamente contra qué estaban luchando. El cambio no fue inmediato ni evidente para quienes miraban desde fuera. No hubo anuncios ni modificaciones visibles en la rutina general. Sin embargo, dentro del hospital, el ambiente se volvió más denso, como si el edificio mismo hubiera tomado conciencia de que algo se había alterado en su interior. Las enfermeras comenzaron a moverse de manera distinta. Sus pasos eran más firmes, sus miradas más atentas. Ya no pasaban sin observar. Ya no evitaban el contacto visual. Cada gesto parecía calculado, como si estuvieran siguiendo nuevas instrucciones que nadie había comunicado abiertamente. Las pacientes lo sintieron antes de poder explicarlo. Algo se había roto en el equilibrio frágil que mantenía la ilusión de normalidad. Las conversaciones se volvieron más breves, los silencios más largos, la vigilancia más cercana. El médico apareció con mayor frecuencia en las salas comunes. Antes, su presencia era esporádica, casi ceremonial. Ahora recorría los pasillos sin previo aviso, observando con atención excesiva. No preguntaba nada, no corregía tratamientos, solo miraba, y esa mirada, más que cualquier palabra, transmitía una advertencia. Los expedientes comenzaron a cambiar. Algunas pacientes notaron que sus archivos habían sido actualizados sin que se les informara. Nuevas anotaciones aparecían en los márgenes, escritas con la misma letra precisa de siempre, pero con términos más ambiguos. Estado emocional fluctuante. Necesidad de observación prolongada. Frases que no significaban nada concreto, pero lo justificaban todo. Las mujeres comprendieron que el hospital estaba respondiendo, no al intento de escape en sí, sino al hecho de que alguien había visto lo que no debía. Y en ese sistema, ver era más peligroso que actuar. La paciente que había cruzado el pasillo oculto comenzó a ser observada con mayor atención. Nadie la acusó directamente. Nadie la interrogó, pero su rutina fue alterada. Sus horarios cambiaron. Sus momentos de soledad desaparecieron. Siempre había alguien cerca. Siempre había una excusa para mantenerla ocupada. El mensaje era claro, el hospital sabía. Las demás pacientes hicieron lo posible por no delatarla. Redujeron el contacto. Evitaron miradas prolongadas. Entendieron que protegerla significaba también protegerse a sí mismas. Cualquier señal de alianza podía ser interpretada como una amenaza al orden establecido. Mientras tanto, el médico comenzó a revisar los registros antiguos. No buscaba errores clínicos. Buscaba patrones de comportamiento. Observaba quién había preguntado demasiado, quién había mostrado inquietud, quién había intentado comprender más allá de lo permitido. Para él, esas conductas eran síntomas más graves que cualquier enfermedad. En reuniones privadas con el personal, reforzó una idea simple. El hospital existía para preservar el bienestar de las pacientes, incluso cuando ellas no podían reconocerlo. Esa frase, repetida con calma, justificaba cualquier medida. El encierro se convertía en protección. La vigilancia, en cuidado. Algunas enfermeras comenzaron a mostrar signos de incomodidad. No todas estaban de acuerdo con el rumbo que tomaban las cosas. Pero el sistema no dejaba espacio para disidencias abiertas. Quien dudaba demasiado era reemplazada. Quien cuestionaba, trasladada. El hospital eliminaba la fricción con la misma eficacia con la que eliminaba a las pacientes problemáticas. Las noches se volvieron más inquietantes. Las luces de los pasillos ocultos permanecían encendidas durante más tiempo. Los sonidos metálicos eran más frecuentes. El movimiento detrás de las puertas prohibidas ya no se disimulaba con tanto cuidado. Era como si el hospital se preparara para absorber algo más. Las pacientes comenzaron a notar que los traslados internos aumentaban. Mujeres que llevaban meses en una misma habitación eran reubicadas sin explicación.
La estabilidad desapareció. Nadie sabía dónde estaría al día siguiente. Esa incertidumbre era una forma de control más efectiva que cualquier castigo directo. El miedo ya no era abstracto. Tenía forma, ritmo y método. El hospital no necesitaba gritar para imponerlo. Bastaba con alterar pequeñas rutinas, con romper vínculos incipientes, con recordarles que no tenían ningún control real. A pesar de todo, algo inesperado comenzó a surgir. Una claridad amarga. Las pacientes dejaron de engañarse. Comprendieron que el médico no era un salvador equivocado ni un profesional excesivamente cauteloso. Era el guardián de un sistema diseñado para decidir quién merecía volver al mundo y quién debía ser apartado de él. Esa comprensión no trajo alivio, pero sí determinación. Ya no esperaban ser liberadas por compasión. Sabían que, si salían, sería porque habían logrado romper una estructura que no estaba pensada para fallar. El hospital, por su parte, seguía cerrándose, ajustando sus mecanismos, preparándose para eliminar cualquier anomalía. Y las pacientes, conscientes de que el tiempo jugaba en su contra, comenzaron a entender que la próxima oportunidad podría ser la última. Porque en ese lugar, una vez que el sistema reaccionaba, no solía hacerlo dos veces. Durante años, el hospital había funcionado gracias a una regla no escrita: no preguntar. La mayoría del personal había aprendido a obedecer sin necesidad de comprender. Pero no todos lograban borrar la incomodidad con la misma facilidad. Siempre había excepciones. Personas que, aun siguiendo órdenes, no conseguían silenciar del todo la conciencia. La enfermera llevaba más tiempo en el hospital que muchas de las pacientes. Conocía los turnos, los pasillos, las rutinas invisibles. Sabía que puertas no debían abrirse y que nombres no debían pronunciarse. Y durante años había cumplido esas normas sin cuestionarlas abiertamente. Al principio, se dijo a sí misma que no era su responsabilidad, que su trabajo consistía en cuidar, no en decidir, que si algo estaba mal, alguien con más autoridad se encargaría de corregirlo. Esa lógica le permitió seguir adelante sin detenerse demasiado en los detalles. Pero las cosas habían cambiado. Las pacientes ya no parecían enfermas. No mostraban síntomas. No necesitaban tratamiento. Y aún así, permanecían allí, atrapadas en un limbo administrativo que nadie explicaba. La enfermera comenzó a notar sus miradas, su cansancio, la forma en que hablaban cada vez menos de volver a casa. Una noche, durante una ronda tardía, cometió un error mínimo. No fue un acto de rebelión consciente. Fue una distracción. Una puerta que no cerró del todo. Un registro que dejó sobre una mesa más tiempo del debido. En cualquier otro contexto, habría sido irrelevante. Pero en ese hospital, los errores no existían. Solo las consecuencias. Una de las pacientes vio el expediente. No lo leyó completo. No tuvo tiempo. Pero alcanzó a ver algo que confirmó todas las sospechas. Junto a su nombre, junto a la palabra curada, aparecía una anotación adicional. Un código interno que no figuraba en ningún otro documento visible. Ese código, la enfermera lo sabía, indicaba retención prolongada. Cuando la paciente levantó la vista, la enfermera ya la estaba observando. Sus miradas se cruzaron por apenas unos segundos, pero fue suficiente. En ese instante, ambas entendieron que habían cruzado una línea peligrosa. La enfermera no gritó, no llamó a nadie. Simplemente tomó el expediente y se marchó. Pero algo se había roto. El silencio que había sostenido el sistema durante tanto tiempo ya no era perfecto. Esa noche, la enfermera no pudo dormir. Recordó cada paciente que había desaparecido de los pasillos. Cada traslado sin explicación. Cada nombre borrado de las listas. Por primera vez, se permitió considerar una posibilidad que siempre había evitado: que el hospital no estaba protegiendo a nadie. Al día siguiente, comenzó a cometer pequeñas irregularidades. Nada evidente, nada que pudiera ser señalado de inmediato. Retrasaba informes, cambiaba horarios, dejaba a ciertas pacientes juntas más tiempo de permitido. Acciones mínimas, pero significativas. Las pacientes lo notaron. No sabían exactamente qué estaba ocurriendo, pero percibieron un cambio. Las rondas eran menos estrictas en algunos turnos. Las puertas permanecían abiertas unos segundos más. Los pasillos parecían menos vigilados en momentos clave. La enfermera nunca dijo nada directamente. No podía hacerlo. Cualquier palabra mal elegida podía condenarla. Pero comenzó a comunicarse de otra manera. Con gestos, con silencios intencionales, con miradas que ya no evitaban el contacto. Fue ella quien dejó caer una frase, casi como un descuido,
mientras ajustaba una cama. No todas las puertas están cerradas todo el tiempo. Nada más, nada menos. Pero ese comentario fue suficiente para encender algo que llevaba mucho tiempo apagado. La posibilidad. El riesgo, sin embargo, era enorme. El hospital no toleraba fallas. El médico revisaba cada detalle. Cada cambio en la rutina era analizado. Y tarde o temprano, alguien notaría que algo no encajaba. La enfermera lo sabía. Sabía que estaba caminando sobre una línea invisible. Pero también sabía que ya no podía volver atrás. Había visto demasiado. Había permitido que otras vieran. Y eso la convertía, a los ojos del sistema, en una anomalía. El médico comenzó a observarla con atención. No la confrontó. No la acusó. Simplemente ajustó los turnos para coincidir más con los suyos. Hizo preguntas aparentemente inocentes. Revisó informes con mayor detalle. El cerco se cerraba, lentamente. Las pacientes comprendieron que el tiempo era limitado. La grieta que se había abierto no permanecería así por mucho tiempo. El hospital corregía sus errores con rapidez implacable. Si iban a hacer algo, tendría que ser pronto. Por primera vez desde que habían sido declaradas curadas, sintieron algo parecido a esperanza. No una esperanza ingenua, sino una consciente, frágil, peligrosa. Sabían que podía costarles todo. Pero también sabían que seguir esperando significaba desaparecer. El sistema aún era fuerte. El médico aún tenía el control. Pero una pieza había fallado. Y en un lugar construido sobre la perfección aparente, una sola falla podía ser suficiente para hacerlo tambalear. Porque el hospital podía vigilar cuerpos, registros y pasillos. Pero no siempre lograba vigilar las decisiones que se tomaban en silencio. El hospital siempre había confiado en una estrategia simple: corregir sin que nadie lo notara. Ajustar horarios, mover personas, borrar nombres. Todo ocurría sin ruido, sin confrontación directa. Durante años, ese método había sido suficiente. Pero esta vez, algo no pudo ser contenido. La primera señal fue un retraso. Una paciente no apareció en el recuento matutino. Su cama estaba vacía, perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido allí. No había registro de traslado. No había orden médica. No había justificación administrativa. Simplemente no estaba. Al principio, el personal intentó aplicar el protocolo habitual. Asumir un error de registro, revisar listas, buscar explicaciones internas. Pero el tiempo pasaba y la paciente no aparecía. Y lo más grave, varias enfermeras afirmaban haberla visto horas antes en el ala común. El médico fue informado. No mostró sorpresa. No levantó la voz. Escuchó los informes con atención meticulosa, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Luego, dio una orden clara: cerrar todas las salas secundarias y suspender cualquier movimiento no autorizado. Por primera vez, el hospital dejó de disimular. Las puertas que normalmente permanecían abiertas fueron cerradas con llave. Las pacientes fueron confinadas en sus habitaciones. Las rondas se duplicaron. El ambiente cambió de inmediato. Ya no había duda. Algo grave había ocurrido. Las pacientes lo sintieron como un golpe seco. El encierro, que antes se sostenía sobre rutinas y silencios, se volvió explícito. No hubo explicaciones. No hubo justificaciones médicas. Solo órdenes. La enfermera comprendió de inmediato lo que había pasado. La grieta que había abierto se había ensanchado demasiado. Alguien había logrado moverse fuera del control previsto. Y eso era imperdonable. El médico convocó al personal clave en una reunión privada. Allí, dejó de usar eufemismos. Habló de falla de procedimiento, de conducta negligente, de riesgo institucional. No mencionó nombres, pero todos sabían a quién se refería. El mensaje era inequívoco. El sistema debía restablecerse, incluso si eso implicaba medidas extraordinarias. Mientras tanto, las pacientes comenzaron a comunicarse de formas improvisadas. Golpes suaves en las paredes. Señales desde las ventanas. Miradas sostenidas durante los pocos momentos permitidos fuera de las habitaciones. La desaparición de una de las suyas había cambiado todo. Ya no se trataba de sospechas. Era una confirmación. La paciente ausente se había convertido en prueba de que escapar era posible. Y esa idea era más peligrosa para el hospital que cualquier intento fallido. El médico ordenó revisar nuevamente los pasillos ocultos. Intensificar la vigilancia. Asegurar que ninguna puerta quedara sin supervisión. El hospital comenzó a funcionar como una máquina de contención, ajustando cada engranaje con precisión.
Pero el problema ya no era solo físico, era narrativo. Durante años, el hospital había controlado la historia oficial. Ahora, esa historia tenía una grieta, una ausencia imposible de explicar sin admitir que algo estaba mal. Y aunque las pacientes no tenían acceso al exterior, compartían una verdad que el sistema no podía borrar con facilidad. La enfermera fue apartada de sus funciones habituales. No fue despedida. No fue acusada formalmente. Simplemente fue reasignada a tareas secundarias, lejos de las pacientes. Era una forma elegante de neutralización. El sistema no castigaba abiertamente, aislaba. Antes de ser trasladada, logró cruzar una última mirada con una de las pacientes. No hubo palabras. No hubo gestos claros. Solo una certeza compartida. El tiempo se había agotado. Esa noche, el hospital permaneció completamente iluminado. No hubo zonas en penumbra. No hubo pasillos silenciosos. Era una demostración de poder. Un recordatorio de que el control seguía intacto. Sin embargo, algo había cambiado de manera irreversible. Las pacientes ya no esperaban comprensión. Ya no confiaban en procesos internos. Sabían que el sistema no corregía injusticias, las administraba. Y comprendieron que la única salida real no vendría desde dentro del hospital, sino desde una ruptura más profunda. El médico, por su parte, comenzó a mostrar señales de impaciencia. No era miedo, era irritación. El sistema había funcionado durante demasiado tiempo como para permitir una anomalía. Y sin embargo, allí estaba, una paciente ausente, una enfermera comprometida, un grupo de mujeres que ya no aceptaba la versión oficial. El hospital se preparó para cerrar definitivamente cualquier resquicio. Los protocolos se endurecieron. Las decisiones se aceleraron. La tolerancia al error desapareció por completo. Pero en ese intento de control absoluto, el sistema cometió su mayor falla. Dejó de parecer normal. Y cuando una institución deja de parecer normal, incluso para quienes están atrapados dentro de ella, comienza a perder su poder más efectivo, la capacidad de convencer. Las pacientes entendieron que lo que estaba por venir sería decisivo. El hospital no permitiría otra grieta. El próximo movimiento sería definitivo, para un lado o para el otro. Porque ya no se trataba de curación, ni de retención, ni siquiera de silencio. Se trataba de supervivencia. La paciente desaparecida no había salido del hospital. Eso fue lo primero que comprendieron cuando comenzaron a unir las piezas. No hubo registros de traslado, no hubo movimientos externos, no hubo vehículos entrando o saliendo fuera de horario. El hospital era un circuito cerrado. Todo lo que ocurría, ocurría dentro. La pregunta ya no era si seguía allí, sino dónde. El error del sistema fue subestimar la memoria colectiva. Durante años, el hospital había funcionado borrando rastros individuales. Pero ahora, las pacientes compartían información. Recordaban detalles. Reconstruían recorridos. Y en esa reconstrucción, los pasillos ocultos dejaron de ser un misterio abstracto para convertirse en un mapa posible. La noche siguiente al encierro total, algo cambió en el ala antigua. Las luces de un sector específico permanecieron encendidas más tiempo del habitual. No era una zona visible desde las áreas comunes, pero varias pacientes lo notaron desde ángulos distintos. Todas observaron lo mismo. Y todas comprendieron lo mismo. Allí estaba. La paciente desaparecida no había sido castigada de inmediato. Había sido trasladada a un nivel más profundo del sistema. Un espacio reservado para quienes ya no podían ser contenidas por el silencio. En ese lugar, el hospital dejaba de fingir. No había ventanas. No había horarios visibles. No había nombres. Las pacientes retenidas allí seguían conscientes, pero sus rutinas estaban diseñadas para desorientarlas. La luz nunca se apagaba del todo. El sonido era constante, apenas perceptible, pero suficiente para impedir el descanso profundo. El tiempo se diluía. Ese era el destino final de quienes cruzaban demasiadas líneas. El médico lo sabía. Siempre lo había sabido. Para él, no era crueldad, era gestión. Creía firmemente que algunas personas no podían regresar al mundo sin representar un riesgo. No por violencia, sino por contagio emocional. Duda, inconformidad, preguntas. En su lógica, retenerlas era un acto de responsabilidad. Pero esa lógica había comenzado a resquebrajarse. El sistema estaba diseñado para funcionar en silencio, no para resistir conciencia compartida. Y ahora, las pacientes ya no estaban aisladas mentalmente. Sabían, comprendían, anticipaban. El médico ordenó un último ajuste: trasladar a varias pacientes de forma preventiva.
reducir aún más la movilidad. Eliminar cualquier punto de contacto no esencial. Era una maniobra desesperada, aunque no lo admitiría. Esa misma noche, ocurrió algo que no estaba en los protocolos. Una alarma se activó en un sector que no debía generar alertas. Un pasillo que no figuraba en los registros principales. El sonido fue breve, pero suficiente. El hospital, por primera vez, se delató a sí mismo. El personal se movilizó de inmediato. El médico se dirigió al lugar sin escolta. Caminó rápido, con el rostro tenso. Sabía lo que significaba. Alguien había llegado demasiado lejos. Cuando abrió la puerta, no encontró caos. Encontró quietud. La paciente desaparecida estaba allí, de pie, acompañada por otras dos mujeres. No intentaban huir. No gritaban. Lo miraban, con calma, con una claridad que él no esperaba. No pidieron explicaciones. No suplicaron. Solo dijeron una frase que desarmó todo el sistema en el que él creía. Estamos curadas. Y usted lo sabe. En ese momento, el médico comprendió algo que había evitado durante años. La curación nunca había sido el problema. El problema había sido perder el control sobre lo que venía después. La presencia de esas mujeres, conscientes y firmes, reveló la falla central del hospital. No podía justificar su existencia sin mentir. Y la mentira ya no se sostenía. El personal comenzó a llegar. Enfermeras, asistentes, administrativos. Nadie hablaba. Nadie intervenía. Todos observaban. El silencio ya no protegía al sistema. Lo exponía. La paciente desaparecida dio un paso al frente. No hacia la salida. Hacia él. Puede encerrarnos otra vez, dijo. Pero ya no puede borrar lo que sabemos. Esa fue la derrota real. No hubo enfrentamiento físico. No hubo huida masiva. El hospital no cayó esa noche. Pero perdió algo mucho más importante, la capacidad de controlar la narrativa. A partir de ese momento, cada retención fue cuestionada. Cada traslado fue observado. Cada decisión médica comenzó a generar sospechas internas. El sistema, que dependía de obediencia automática, empezó a fracturarse desde dentro. Las pacientes no salieron todas juntas. Algunas permanecieron. Otras fueron liberadas con discreción. El hospital siguió funcionando, pero nunca volvió a ser el mismo. Porque una vez que la verdad se pronuncia dentro de un lugar construido para el silencio, ese lugar ya está condenado. Y las mujeres que habían sido curadas, pero atrapadas, dejaron algo atrás que ningún protocolo pudo borrar: memoria. El hospital nunca fue oficialmente clausurado. No hubo juicios públicos, ni titulares escandalosos, ni culpables señalados con nombres completos. Los registros fueron corregidos, los archivos reorganizados y las anomalías clasificadas como errores administrativos. Como siempre ocurre cuando la verdad resulta incómoda. Pero las mujeres que pasaron por sus pasillos sabían algo que ningún documento podía negar. La cura no siempre significó libertad. Algunas regresaron a sus hogares con la sensación persistente de haber dejado parte de sí mismas entre aquellas paredes. Otras nunca regresaron del todo. Y unas pocas, simplemente, nunca regresaron. Con el tiempo, el hospital se convirtió en un lugar del que nadie quería hablar. No por miedo, sino por incomodidad. Porque aceptar lo que ocurrió allí implicaba reconocer que el silencio también puede ser una forma de violencia. Que la autoridad, cuando no es cuestionada, puede decidir quién merece volver al mundo y quién no. Estas historias no se perdieron porque fueran falsas. Se borraron porque eran demasiado claras. En historias borradas, creemos que recordar no es un acto de morbo, sino de justicia. Cada relato que escuchas aquí es una grieta en el muro del olvido. Una forma de devolver voz a quienes fueron reducidos a números, diagnósticos o notas al margen. Si esta historia te dejó pensando, si sentiste esa inquietud que permanece incluso después de que la narración termina, suscríbete al canal. Aquí seguimos rescatando relatos que nunca debieron desaparecer. Y si aún no lo hiciste, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Saber que estas historias cruzan fronteras es una manera de demostrar que no todo puede ser encerrado para siempre. Porque algunas verdades, aunque intenten ocultarlas, siempre encuentran la forma de ser contadas. Esto fue Historias Borradas. Y todavía quedan muchas páginas por recuperar.